Dios les bendiga, buenos días, amados hermanos. La paz de Dios sea con vosotros en esta dulce mañana. Les habla el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Alabanzas al Rey. En esta hora quiero continuar con el tema señales de la madurez espiritual, y quiero ir con ustedes rápidamente al libro de Romanos, no sin antes comenzar a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor amado, sea bálsamo, tu palabra sea aliento, tu palabra sea instrucción, tu palabra sea todo lo que necesitamos en esta hora. Danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra, y que podamos atesorarla para hacer, aleluya, hacerla en nuestra vida la principal, aleluya, prioridad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. El libro de Romanos capítulo 8, verso 29, y junto con Efesios 4, verso 11 en adelante, son los textos básicos que hemos estado utilizando en esta serie de señales de madurez espiritual. Señales de madurez espiritual. Romanos 8, 29 en la Biblia de las Américas dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Así que vimos en Romanos 8, que es la voluntad de Dios que seamos hechos conforme a la imagen o semejanza de su Hijo. Efesios 4, verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Repito, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es la voluntad de Dios que nos parezcamos más y más a Cristo, que crezcamos conforme a la imagen de Cristo, conforme a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ya hemos visto en este tema, comenzamos a ver tópicos como el primero que vimos anteriormente, que la madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos. La madurez espiritual se evidencia por el gozo, por la esperanza que tenemos, por causa de la herencia que tenemos en los cielos, por causa de la herencia espiritual que el Señor nos ha dado, nos ha dejado. Y el segundo punto que comenzamos a ver la vez pasada es que la madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. La madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Y la evidencia de esto lo vimos en la forma y manera que el salmista escribió en el Salmo 119. Vimos en el Salmo 119 en algunos versos, que son bastantes versos, pero vimos en algunos de ellos cómo el salmista atesoraba la palabra de Dios y expresaba su deseo por vivir por ella, por andar en ella, caminar en ella, a la luz de esa palabra, que es la que nos lleva, aleluya, a lo que Dios quiere que lleguemos, a esa madurez espiritual. Y el deseo, la prioridad que había en la vida de este hombre, de esa palabra, hermano, lo vimos en los salmos y vimos versos, la enseñanza pasada, que hablaban de eso. Pero quiero que veamos Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Todos estos versos son impresionantes. Pueden marcar nuestras vidas, como lo pasó David y como lo han pasado los hombres del Nuevo Testamento, como aquí Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1, verso 23.
Tremenda escritura, hermano. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Así que si esa vida viene de la palabra de Dios, si esa vida durará para siempre por la palabra de Dios, esa vida tiene que ser mantenida y sujetada, sometida a la palabra del Señor. Así que en nuestro caminar con Dios, en nuestra madurez con el Señor, nuestra vida tiene que ir sujeta a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Si eres una nueva criatura, tienes que deshacerte de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Fíjate que desde el verso 23 dice que si han nacido de nuevo, tenemos que vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, que es su palabra. Por tanto, si usted nació de nuevo, el anhelo que debe haber en usted, primero, antes que cualquier cosa, es por tener un anhelo ardiente por la palabra de Dios. Yo no creo en esto de que nací de nuevo, pero vivo mi vida igual que la vivía antes. Y de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando oro. No, hermano, cuando usted nace de nuevo, Dios pone un deseo nuevo en usted, pero a usted le corresponde ahora renovar su mente, consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que usted pueda entonces ser cambiado, transformado y pueda madurar a la imagen del Señor. Yo no me convierto a Cristo para vivir la vida que vivía antes. Una vez que yo soy una nueva criatura, lo estoy diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios pone en mí el deseo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, que me dirige y me lleva a mí a agradarle a Él, a vivir para Él, a enaltecerlo a Él, a adorarle a Él. Por eso en el verso 1 del capítulo 2 dice, por tanto desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Los niños cuando son pequeños, cuando le piden la leche, ¿cómo la piden? Gritando. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su sistema les pide, requiere de ellos que sean alimentados. Usted cuando es una nueva criatura en Cristo, lo va a evidenciar por ese mismo deseo que tiene un bebé pidiendo la leche y pidiendo el alimento. Usted va a pedir el alimento sólido de la palabra de Dios. Por eso es que usted siempre va a tener el deseo en usted de congregarse, de leer la Biblia, de meditarla, de estudiarla, de orar, de hacer la voluntad de Dios, porque su nueva naturaleza lo va a guiar, lo va a dirigir a eso, a ser hecho a la semejanza de Cristo, hermano. Va a madurar, va a crecer en la gracia del Señor. Por eso sigue diciendo aquí, pidan a gritos alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Otro salmo de igual importancia como el que vimos en el Salmo 119, ¿verdad? Es el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. En la traducción viviente también dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Oiga eso, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Así que es un momento dado que decimos, estoy aburrido, estoy deprimido, estoy apagado, no tengo ganas, hay que ir para la iglesia de nuevo, ay Dios mío, otra vez, el pastor está predicando largo, ay no sé qué hacer. Oiga, las enseñanzas del Señor
son perfectas, reavivan el alma. Si hay algo que tiene la capacidad de avivar tu alma, de que tú tengas un avivamiento en el Señor personal, no un avivamiento de grupo, un avivamiento personal, ¿qué es? La enseñanza del Señor, la palabra del Señor. Él sigue diciendo, los decretos del Señor son confiables. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Si hay algo que hace sabio a un ser humano, no es la universidad, no son los grandes libros de grandes filósofos. Lo que causa sabiduría en el corazón y en la mente de un hombre es la palabra de Dios. La sabiduría verdadera viene de Dios. Si usted lee el libro de Proverbios, usted va a darse cuenta de cómo la sabiduría de Dios fluye en el corazón de aquel que se somete a los mandatos, los estatutos, los preceptos de Dios. Dice que los decretos del Señor son confiables, hermano. Son confiables, no es como la palabra nuestra, de los hombres. No, son confiables, hacen sabio al sencillo. Y yo he conocido personas que no tienen títulos universitarios, títulos de maestría, doctorado, no han estudiado en institutos bíblicos ni en seminarios bíblicos, y no quiere decir que eso no sea bueno. Mire, si usted tiene la capacidad y la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, un seminario bíblico, hágalo, crezca en el conocimiento de su palabra, pero no permita que eso sea, se le trepa la cabeza y piense que porque no tengo un título. No, hermano. Gloria a Dios por los que han estudiado, gloria a Dios por los que tienen títulos, gloria a Dios por eso. Pero una vez que tenga el título, déselo al Señor, déselo al Señor, póngalo a los pies de Cristo y aproveche el conocimiento adquirido, póngalo en práctica. Y Dios le da la sabiduría, la gracia, para que pueda ministrar y pueda ser de bendición a la vida de otros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo he conocido viejitos que no han tenido ni cuarto año, hermano, pero son gente sabia que ministran al corazón de uno y uno se queda y que cómo lo logra, o sea, una sabiduría de Dios. Saben en dónde están los versos, saben los capítulos de la Biblia, saben dónde están los libros, ¿saben por qué? Porque han pasado tiempo en la palabra del Señor, madurando en la palabra del Señor, creciendo en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo les ha revelado el conocimiento que viene de lo alto, hermano. Por eso es que dice, hacen sabio al sencillo, al humilde, hermano. Si usted tiene esas cosas, dele gloria a Dios y sea humilde y camine en la sabiduría que Dios le ha expresado y le ha dado por la gracia del Señor. Los mandamientos del Señor en el verso 8 dice, son rectos que traen alegría al corazón. Usted está triste, abatido. Los mandamientos del Señor son rectos que traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Oh, hermano, si necesitamos percepción en algún momento de la historia, es en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y verso 9 dice la reverencia del Señor, la reverencia al Señor. O otra dicen el temor. La reverencia al Señor, el temor santo al Señor es pura, permanece para siempre. La reverencia al Señor. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña cómo nosotros adorar a Dios, cómo acercarnos a Dios, cómo vivir para Dios, cómo darle a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Eso lo aprendemos en la palabra del Señor. Lo aprendemos por medio del Espíritu Santo. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del paná. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Oh, hermano, esta gente conocieron la bondad del Señor. Esta gente conocieron la benignidad del Señor. Esta gente conocieron la gracia del Señor. ¿Sabe? Nosotros tenemos la capacidad de aprender tanto de la bondad de Dios, de la gracia de Dios como ellos y hasta un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque estamos al otro lado de la cruz. Al otro lado del sacrificio de Cristo. Al otro lado del sacrificio del Maestro, del Rey de Reyes y del Señor de los señores. Así que nosotros deberíamos desear la palabra mucho más de lo que estamos haciendo actualmente. Hermano, ¿tiene usted el deseo por la palabra de Dios que Dios demanda de usted? ¿Tiene usted deseo por aprender las Escrituras?
aprender del Señor, aprender de su gracia, aprender de todo lo que Él ha establecido para usted, hermano. Aleluya. Yo no sé si usted tiene ese deseo, pero lo más que anhelamos es conocer a Dios, estar cerca de Dios, caminar con Dios. Aleluya. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Segunda de Timoteo 3, verso 14. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquí en esta carta, Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso, él le dice en el verso 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. ¿Permanece usted fiel a las cosas que le han enseñado? Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez, ¿qué ventaja tuvo Timoteo? Que desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Oiga, la sabiduría, te ha dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La sabiduría y la salvación vienen por confiar en Cristo Jesús. Verso 16 nos dice y expresa, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, del corazón de Dios, del soplo de Dios. Y son útiles para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Usted sabe qué interesante es saber que la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Si hay algo que puede revelar a nuestra vida que está mal, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que nos señala a nosotros, nos muestra dónde estamos mal, dónde tenemos la necesidad de arrepentimiento, dónde tenemos la necesidad de cambio, dónde tenemos la necesidad de llevar a cabo, aleluya, el ejercicio de humillarnos ante la presencia de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Oiga lo que hace la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Ha estado equivocado usted alguna vez? Yo he estado equivocado muchas veces. Y la palabra de Dios ha tenido la gracia de mostrarme a mí que estoy equivocado. Y cuando la palabra de Dios me muestra a mí que estoy equivocado, ¿sabe qué yo hago? En vez de correr de Dios, corro hacia Dios buscando ese arrepentimiento que solamente Dios me puede dar para tener paz en mi alma y poder hacer y llevar a cabo aquello a lo que Él me ha llamado a hacer. Así que nos corrige cuando estamos equivocados. Eso lo hace la palabra. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa la palabra, hermano, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo que nos va a capacitar a nosotros a ser hechos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, es la palabra de Dios. Busquen la palabra de día y noche. ¿Se acuerdan? Como hemos estado enseñando también en la serie de Buenos Hábitos en Cristo, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, todo te va a salir conforme al propósito de Dios. Dios quiere que tú brinques los obstáculos, pases los obstáculos de la vida, solamente agarrado de Él, solamente agarrado de su palabra, hermano. Aun cuando estemos en el desierto, aun cuando estemos pasando en el valle de la sombra y de la muerte, cuando estemos pasando por la prueba, Dios te va a dirigir a través de su palabra. Su palabra es el GPS, es el mapa, es la brújula. Por eso sigue diciendo, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra que usted pueda hacer, la va a hacer por dos cosas. Por el conocimiento de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que le revela esa palabra para que usted pueda fructificar, producir fruto, el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, del 16 al 24. Gálatas 5, 16 al 24. Pero quiero que sepa algo. El salmista habló, Pedro habló, lo hemos visto, Pablo habló,
¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué añade Jesús al tema? Juan 14, verso 21, y estoy leyendo de la versión lenguaje actual, la versión lenguaje actual, pero antes de leerte la lenguaje actual, quiero leerte la versión Biblia textual, la Biblia textual donde dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Verso 22 le dice Judas, no al Iscariote, Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? En el verso 23 respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Fíjate, interesante. Yo sé que mucha gente dice que yo amo a Dios. Claro, muchos dicen yo amo a Dios y también añaden yo amo a Dios a mi manera. No, dice aquí, si alguno me ama, mi palabra guardará. Si alguno me ama, mi palabra guardará. El que ama a Jesús, el que ama a Dios, guarda su palabra. Yo no amo a Dios porque digo, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo soy cristiano. No, el que dice que es creyente, dice, como dice Jesús, si alguno me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos morada con él. La dignidad de Dios completa se va a manifestar en tu vida. Verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Déjame leerte la versión lenguaje actual. La versión lenguaje actual. En la versión lenguaje actual, en el verso 21 de Juan 14, dice lo siguiente, el que me obedece. Aquí está un poquito más ampliado. El que guarda mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Si tú dices que amas a Dios, es que pensamos que resolvemos porque decimos, Señor, te amo. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Porque decimos, cantamos esa canción, pensamos que amamos a Dios. No, usted ama a Dios cuando usted anda en la palabra de Dios, hace lo que la palabra de Dios dice, actúa conforme a esa palabra, usted entonces ama a Dios. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Cuando yo obedezco a Dios y perdono al que me hizo daño, hago el bien aún a aquel que me hizo mal. Al que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Cuando yo hago bien al prójimo conforme a la palabra de Dios, aun cuando no es mi mejor amigo, no es la persona que yo conozco, ese me ama de verdad. El que cubre las necesidades del necesitado, ese me ama de verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos enseña y nos envía a hacer. El que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer a Dios cómo es en realidad? Es que a veces vemos un Dios que hemos creado, un Dios que hemos nosotros mismos inventado. No, hermano, este es el Dios de la Biblia. Si usted guarda la palabra, usted camina en las Escrituras, usted camina a la luz de lo que Dios ha mostrado en su palabra, el Padre, Jesús, el Espíritu de Dios vendrán a usted, se manifestarán en usted. La gente se va a dar cuenta de que lo que usted tiene es real, que lo que usted tiene es verdadero, que lo que usted tiene, hermano, es glorioso. Y la gente va a desear lo que usted tiene. Y usted puede ministrarle la gracia del Señor. Usted puede ministrarle el amor de Dios. Usted puede ministrarle el consejo que viene de arriba. Aleluya. Verso 22, entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará
vendremos a vivir con Él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios te dice en esta mañana, guarda su palabra, camina en su palabra. Cuando la palabra de Dios te da la orden de hacer algo, por ejemplo, mira mi memoria, la escritura que dice en el libro de Juan capítulo 13, oiga bien, Juan capítulo 13 y el verso 34, Juan 13, 34, nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado. Que os améis unos a otros, como yo os he mandado, os he amado. Que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Dios nos envía. Esto es uno de los mandamientos del Señor. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo te amó el Señor a ti? El Señor te amó tanto que perdonó tus pecados. Por tanto, fíjate qué interesante. La Biblia dice que siendo nosotros enemigos de Dios, Él nos amó. Te está diciendo entonces que uno de los mandamientos del Señor es que nos amemos, que amemos de corazón. Que la persona no me ama a mí, ámalo. La Biblia dice que cuando alguien hace algo contra ti, en vez de tú tomar venganza, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. En otras palabras, entrega tu venganza al Señor, no te vengas a ti mismo. La Biblia dice que nosotros oremos por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos ultrajan, que los amemos. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios se meta en el corazón nuestro, esa palabra va cambiando nuestro sistema interior, esa palabra va cambiando nuestra mentalidad, esa palabra va cambiando todo lo que hay en nosotros. Por eso es que el libro de Efesios capítulo 4, el que me ama, mi palabra guardará. Estoy en esa. El que me ama, mi palabra guardará. El libro de Efesios, me gusta el libro de Efesios, capítulo 4. Yo sé que también lo hemos visto en la enseñanza de buenos hábitos en Cristo, pero en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29 en adelante, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, y nos manda y nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Mirad, estos son mandatos del Señor, a través del apóstol Pablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma forma que Cristo perdonó nuestros pecados, de la misma forma que Cristo nos limpió de nuestras iniquidades, que Él nos perdonó, tenemos que perdonar también nosotros a aquellos que nos ofenden, a aquellos que no entendemos, a aquellos que nos hacen la vida cuadrito, como decimos normalmente aquí en Puerto Rico. Tenemos que perdonarnos porque Él sigue diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que amar con el mismo amor que Dios nos ama, hermano. Tenemos que hacer otra escritura interesantísima en el libro de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 4. Que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso
y la verdad no está en él. Pero un poquito antes, en el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo conozco a Dios, yo camino con Dios, yo soy cristiano, soy pentecostal de la cabeza a los pies, soy reformado, soy aquello, soy lo otro. Oiga, hermano, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que es lo que Jesús dijo, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si tú no amas, si tú no perdonas, si tú no tratas a tu prójimo como Dios te manda a tratarlo, si tú no guardas los mandatos que Dios ha establecido que tú guardes, si tú no lo haces, tú no le conoces. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo no sé de usted. Usted que tiene su Biblia ahí en su mano, quizás en su falda. Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Dios nos ha llamado a entender que somos parte de un cuerpo y que todos somos importantes, que todos tenemos necesidad de Él. Yo no sé cuánto tú anhelas la palabra del Señor. Jesús dijo, si alguien me ama, también me obedece. Pero la versión textual te repito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay que dice aleluya, gloria a Dios. O aún va a todos los cultos, porque usted puede ir a todos los cultos, a todos los servicios. Y posiblemente su corazón está lejos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dios te llama, Dios me llama a mí a guardar su palabra, a poner en órbita su palabra. Seamos hacedores de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque muchas veces pensamos que oímos y no hacemos. No estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo. Practica lo que has aprendido de Dios. Pon en práctica los mandatos de Dios. Pon en práctica los mandamientos de Dios. Y como te leí al principio, cuando empezamos la enseñanza, en el libro de Primera de Pedro, pues han nacido de nuevo. Primera de Pedro 1:23, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Señor y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Permite que cada uno de los hermanos la pueda atesorar en sus corazones, la puedan poner en práctica, puedan vivirla, puedan glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Dios mío, que ilumine la mente y el corazón de cada uno de ellos, Señor, de cada uno de aquellos que nos escuchan. Y si hay alguna vida, Padre amado, que en esta hora se ha dado cuenta que simplemente ha estado dentro de la iglesia, pero no dentro de ti ni tú en él, que puedan nacer de nuevo. Ayúdale, Señor amado, a acercarse a ti, a arrepentirse genuinamente y que tú lo limpies con su sangre. Y aquellos que son creyentes, hazlos crecer cada día más y más en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorifícate en cada uno de ellos y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a las vidas que están en necesidad en esta hora. Suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Al que esté enfermo, pon tu mano sanadora. Al que está cautivo, libértalo y glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos veremos en la próxima enseñanza y entraremos con otro punto adicional sobre madurez espiritual y vamos a seguir enseñando estos principios que nos van a ayudar a nosotros a crecer en Dios, fortalecernos en Él, hacer su voluntad y que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Que la paz de Dios sea contigo en esta mañana, mi querido hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.